Jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Petrosian. Arquitecto, ¿Cómo están? Buenos días. muy buenos días. Para conocer una obra muy especial, estamos acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Y fíjense, esto me gusta muchísimo. El ingreso es bastante amplio, o sea, en los 9 metros que tiene el terreno, los blancos. Aquí te fuiste por los blancos. Aquí nos fuimos casa completamente en blanco. Queríamos también que la sala estuviera de buen tamaño. Le incorporamos un barecito. Tiene un medio baño en esa parte. Muchísima privacidad, porque no tenemos tan juntito al vecino, ¿no? Y lo vas a proteger, que digo, además tienes unas buenas cortinas automáticas, como puedo ver ahí. Excelente. Jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de este video. Las escaleras. Madera de salam, madera sólida. Mandamos a traer son herrajes españoles, por ejemplo. No es el herraje tradicional, son herrajes españoles. Era importante para nosotros la seguridad. Entonces traen anclaje químico, taquete expansivo, luz de cortesía. Y también es importante para nosotros el tema de los domos, ¿no? Siempre dejamos unas pérgolas en domos. Planta alta va a tener 3 recámaras. ¿Y abajo de la escalera qué hay? Está el baño. Oh. Está un baño, un medio baño para la planta baja. O sea, tienes 2 baños aquí en la planta baja. Sí, un baño completo para el estudio y un medio baño. Ah, ya. No, pues lo aprovechaste bien. Fíjense cómo hizo el baño, lo extendió. Generalmente lo dejas al paño de la rampa, ¿verdad? Sí, pero lo sentía muy comprometido, entonces lo hicimos más grande. Y tiene mucha luz, entonces funciona bien. El espejo le da también una luz como muy de día, ¿verdad? Esta luz blanca. El gran mueble. Quedó muy bien. Las puertas de piso a techo. Somos del team sin cerramientos. ¿Tú de qué team eres, joven? Un macramé. Elegante. Fíjense, subimos. Y aquí no está el Star de TV. ¿Para qué tienes el Star de TV también acá arriba si ya lo tienes allá abajo, ¿no? En el área de la alberca. La realidad es que le quisimos dar más enfoque a las recámaras. Esta es recámara principal. Una altura de 5 metros. 5 metros y se siente súper fresco. Tiene un balconcito también bastante cómodo. ¿Cuánto mide? A ver, vamos sacando. 6 metros más o menos. Ajá. Por 4 y pico. Vamos a ver. Fíjense, no, un poquito más, 6.90. Sí, 6.90. Y en el otro sentido, 4.60. No, está genial. Y es que la altura también, pues obviamente le da muchísimo. Y este balcón es norte, entonces, pues realmente mucha luz nunca va a entrar. O va a entrar una luz, pero muy agradable. Sí, es una luz cómoda. La casa da frente a parque. Era importante poder hacer uso de esa ubicación. Que siempre son los mejores terrenos, ¿verdad? Los terrenos que tienen la vista. Terreno premium. Ajá. Tiene vista al parque, a la casa club. Que es cuando vale la pena realmente abrirte en estas casas de fraccionamientos privados, creo yo. Sí, cuando tienes estas totalmente. vistas. Porque cuando tienes una vista directamente a otra casa, Hay que pensarla. hay que jugar. Sí. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, metimos un deck sintético. Ok. Este es un deck sintético, me parece le llaman WPC, por temas de mantenimiento, entonces ya nos vamos a evitar el mantenimiento y seguimos dándole esa apariencia de un deck de madera para toda esta grapa. Excelente. ¿Qué línea de aluminio tú prefieres? Para tu casa, ¿cuál utilizas? Esta fue una línea, me parece que es la 10.000, ¿no? Es la 4100, es la 4100 y utilizamos el mismo perfil para los mosquiteros. Le metimos un cierre monopunto también con su manija en perico. Y la verdad es que es cómoda y es muy estética. A mí me gusta que la línea es ancha,
delgada, pero con remates boleados. Eso es lo que me gusta. Sí, me gustó también. Entonces, es que... Carretilla italiana y corre súper bien. Excelente. Otra de las cosas que hicimos, esto de hecho fue algo que hicimos apenas, que ya vamos a empezar a integrar en todas nuestras obras. Recuerden lo que o sea, nosotros siempre buscamos actualizarnos, ir mejorando, etcétera. Este es el vestidor y lo que hicimos apenas la semana pasada fue integrarle luz ya al vestidor en el área de los tubos. Entonces queda iluminado súper bien. ¿Y cómo es? El tubo trae la iluminación. Adentro del tubo. Sí. Entonces, ¿le haces un corte o compras el tubo especial? Hay que comprar el tubo y después hay que hacer la instalación. Entonces, esto es algo de lo que ya estamos haciendo distinto. Está muy bien. Sí. Todo igual con los mismos frentes premium que normalmente utilizamos. Le metimos una isla y su placa de cuarzo y este es el baño principal. Me gusta, fíjense. ¿Cuánto mide este vestidor? Este debe de tener alrededor de 4 o menos, ¿verdad? No, yo creo que un poco menos. Sí. Sí, yo creo que un poquito menos. Porque siempre la pregunta es la isla, si cabe o no cabe. Si cabe o no cabe, claro. Entonces, a ver, vamos a ver. Querido láser, nos dice Ahí. 360. 360, entonces fíjense, esa es la clave. En 360, ¿cuánto mide cada uno de estos módulos? 60 centímetros. 60. Entonces trae 60 y el pasillo ¿de cuánto queda? El pasillo queda de 80. 80 e isla de, vamos a ver, isla de 75. 75, o sea, 60 de closet, 80 de pasillo, 75 de isla, 80 de pasillo, 60 de closet aproximadamente. Más o menos. Entonces, con eso, jóvenes, con eso pueden hacer un vestidor con isla. Alrededor de 370. Baño principal. Lleno de luz blanca. Sí, para nosotros también era importante dejarlo lo más limpio posible. Le hicimos estas ventanas en escuadra que están geniales. Buenísimo. Incorporamos este tipo de regaderas, por ejemplo acá es una regadera de 60 centímetros, súper cómoda. Tiene el aro exterior, el interior y una cascada. A ver, además por favor, presume. De que incorpora Digo, te vas a mojar si la sabes, ¿verdad? A ver, error, arquitecto. Tendría que estar de este lado. Mira, la podemos prender rápidamente. No queremos que te hagas empapar. Ay. Está buena. Nos falta la cascada. Y tira luz y se ve la luz entre el agua y todo esto. Sí. Ok, hay que apagarlo porque si no los seguidores se enojan. No se enojen, jóvenes. Y aquí tienes, gracias. Y aquí tienen Hicimos un tocador. Un tocador elegante. Para mi esposa. La tina que es esencial cuando tienes niños chiquitos. Qué bonita. Y todo lo más limpio posible. Es que... Otra de las cosas que cambiamos, Abraham, fue que incorporamos zoclos mucho más altos, como para darle un poco más de presencia al mueble de baño. Entonces, en lugar de hacer un zoclo que normalmente es de, ¿qué te gusta? 7, 8 centímetros, nosotros ya lo hicimos de 15. El chiste era que estuviera un poquito más arriba del lavabo. Claro. Sí, le da más cuerpo, ¿verdad? Más protección. Y otra vez, fíjate, el cuarzo en los baños es súper elegante también. Estos lavamanos también me gustaron mucho. Castel, con este acabado como matecito. Pues todo es Castel, ¿verdad? Casi todo. Las Piso llaves. tendenza, pero casi todo es Castel. La regadera Castel, los muebles de baño Castel. Excelente. ¿Y en luminarias qué marcas son? Utilizamos, en la línea de accesorios eléctricos ya saben que utilizamos nosotros Vitichino y en luminarias es Calux. Calux. Sí. Bienvenidos al cuarto de mi hijo. Hicimos también muchas cosas distintas. Pues como les comenté, es un pequeñín de 3 años, entonces era importante para nosotros poderle otorgar un espacio cómodo, pero además con varias áreas, ¿no? Tenemos un muro que mide 6 metros, su camita en forma de coche, por ahí
una empresa nos ayudó con la fabricación. Le dejamos su closet y igual la entrada de luz para nosotros es esencial. ¿Qué altura me dijiste que tenía? 6 metros. 6 metros, ¿no? Se siente muy bien. ¿Y el mural? Nos ayudó una chica, es buenísima. Esta niña que nos ayudó con el mural también nos hizo favor de hacernos el cuadro que está a la entrada. Ah, ¿sí? Sí. Ah, fíjate. Sí. Es muy bueno ese cuadro. Es un trabajo versátil y súper profesional. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Luego pintamos ahí cualquier cosa para los cuartos de los niños y esto está más fresco, ¿no? No se siente tan como el muro azul o el muro rosa. Exactamente. ¿no? Era como darle algo distinto, ¿no? Poder lograr algo distinto. Entonces, cuando te ayudan creando estos espacios, está genial. Los invito a conocer aquí arriba, vengan. Y vean esto. Es un gran tapanco, con su escalerita a 45 grados, con su viga, o sea, tiene el mismo carácter que la escalera que nos llevaba a la planta del semisótano. Y también era importante, Abraham, poder subir normal, ¿no? O sea, con una escalera normal, no que fuera marina, ni mucho menos. Y segunda cosa también importante, que no te sintieras apachurrado, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues aquí logramos hacer esto. La idea que nosotros tenemos es poder crear un área como de un estar de televisión, a lo mejor para más adelante, y de ese lado que sea un área para estudio. Ahorita que está el home office o esto de las clases virtuales, poder destinar un espacio único para eso. Les voy a enseñar en el otro cuarto, ya hicimos una oficina tipo, para que vean lo que podemos lograr. Metimos un perfil para los vidrios, también español. Era importantísima la seguridad acá, entonces nos aseguramos 1001 vez que fuera lo más resistente posible. Está muy bien el perfil. Sin perder el tema de los vidrios. Creo que era importante tener los vidrios para que siguiéramos con el mismo tema que trae toda la casa. Muy elegante. Y aquí sale otro espacio. Que Sí, este está arriba del baño. es correcto. Okay. Ya durante obra, porque en un principio solo traíamos este espacio, pero durante obra nos dimos cuenta que podíamos lograr este espacio también. Entonces fue algo que cambiamos en ese momento que estábamos colando. Decidimos hacer este espacio también para complementar el tapanco. Excelente. Fíjate que fueron muchos meses de planeación. Uh-huh. No es tan fácil poder entender todo lo que vas a llegar a ocupar cuando empezamos a hacer familia, ¿no? Somos una familia joven, entonces pensábamos en esto y después cambiábamos esto, etc. Fue mucho de ir adaptando conforme a las necesidades que íbamos teniendo. Yo creo que el proyecto en sí nos llevó unos 6 meses hacerlo, okay, más la construcción que fue por ahí de 11 meses. De acuerdo. No fue tan rápido. Pero eso te habla también de un buen proyecto, ¿no? Sí, porque está bien pensado. La verdad se siente. Tratamos de pensar en todo lo que ocuparíamos nosotros. A lo mejor para el siguiente proyecto ya cambiamos algunas cosas, ¿verdad? Pero de momento tiene prácticamente todo lo que ocupamos. Y me platicabas que está tan bueno que te lo han querido comprar. Ay, sí. Sí, pero en este punto yo creo que queríamos disfrutarlo también. Era importante para nosotros disfrutar un producto que nosotros hayamos construido. Entonces, pues ya nos los quedamos. Fíjense qué bonita la carpintería. Entonces, es que es nogal. Pero bueno, ¿aquí se ve que hay chapa o no? No, ¿verdad? Es que es un producto diferente. Mandamos a pedir esta madera con veroleño allá en México. Ok. Ahí se los apuntamos. Por favor. Sí, porque todos estos proveedores... Tenemos una página que se llama En Obra, que tratamos de que se vuelva un directorio de proveedores. Sí. Entonces, para agregarlos... Ah, muy lindo. Aquí ya bajan, fíjense, la losa. Sí, ¿no? Para aprovechar el tapanco. Para aprovechar el tapanco, claro. Sí. Inclusive en estos baños secundarios les metimos una regadera especial también. Es una regadera de doble función. Trae la lluvia y la ducha también. Ah. Con una cascada.
Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. El nicho, ahí sí le colocas un azulejo distinto, ¿no? Con un Sí. detalle. Pero la regadera queda muy cómoda. Juega así con la profundidad de las ventanas, ¿verdad? Sí. Y aquí está el verdadero trono. Pequeñín. Buenísimo. Este es el siguiente cuarto. Es que está genial la altura, cómo entra la luz. Recuerden que estamos viendo una luz del sur. Son alrededor de las 11:30 de la mañana aquí en Guadalajara, Jalisco. Y es una luz, pues, digo, está nublado. Está nublado, exactamente. Entonces sería todavía mayor la cantidad de luz y con esa doble altura, pues sí vale la pena esa cortina doble, ¿verdad? Sí. Aquí arriba nosotros ya hicimos la oficina. Este también es un tema interesante, porque también nosotros ya lo fabricamos. Hemos ido creciendo también en todo lo que podemos hacer, en los alcances. Genial. Entonces, Quedó muy bien integrado. es un espacio cómodo, ¿no? ¿Y esta es la oficina que tú estás utilizando actualmente? Sí, es correcto. Esta es la oficina y nosotros, por ejemplo, acá tenemos archivero, ¿no? Les voy a enseñar un poquito de lo que les platicaba en cuestión de proveedores. Este proveedor es oro puro. Meroleño. Meroleño. Y todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Este es un proyecto ejecutivo, el cual va para todas las obras. Y todo siempre lo realizamos para cada una de ellas, ¿no? Es importante que el cliente tenga toda esta información, ¿no? Desde cálculos estructurales, memorias de cálculo, etcétera. Toda esta información ellos la tienen que tener. Y para nosotros es importantísimo poder contar con toda esta información para que la obra tenga un desarrollo correcto. El armado de las losas, castillos, el detalle, ¿no? Diferentes traves, etcétera. Aquí nos marca cómo las armamos, diferentes cálculos, planos eléctricos, instalaciones sanitarias, hidráulicas, aluminios, carpintería. Genial. ¿No? Entonces es mucho más que solo construcción. Realmente el trabajo de oficina es bastante arduo. Entonces yo creo que a veces no le damos suficiente crédito al grupo de arquitectos que tiene que desarrollar todo esto. Es muchísimo el trabajo. Entonces, que de cierta forma en algunos clientes pasa desapercibido, ¿no? Pero es muchísimo el trabajo. Son muchas horas de computadora y de cálculo. Claro. ¿No? Entonces, ellos son la mente creadora. Y en Meroleño todas estas carpinterías tienen. Es un catálogo impresionante. Todas esas son chapas. Sí, son chapas, pero nos las pueden dar horizontal o vertical y en largos de hasta 3 metros o creo que un poquito más. Entonces ahí es donde nosotros en el team Sin Cerramientos podemos lograr puertas sin uniones. Ok. Entonces ahí Entonces, ¿el bastidor de qué es? ¿El bastidor es de pino? No, metimos el bastidor de poplar. De poplar. Sí. Entonces son bastidores de poplar Sí. y todas son chapas de madera natural. Sí, es correcto. Pero sobre un MDF de 16 milímetros. Que es lo que le da el peso. Sí, exactamente. Además de que el bastidor es prácticamente sólido, ¿no? O sea, Entonces, va muy lleno, pues. Sí, va llenísimo. Ok. Va llenísimo. Si te das cuenta, ahorita lo podemos ver el detalle. Las bisagras son bisagras distintas, son unas Entonces, todas bisagras. estas son naturales. Sí. Ya, pues claro, se rompen. Está genial. Obviamente es muy diferente a estas melaminas. Claro, es otro trabajo Es completamente, otro trabajo. sí. O sea, una cosa es una melamina y otra cosa es una chapa. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, con cuidado aquí. Qué bien se ven estos perfiles que aunque son pues un poco toscos, se ven elegantes por lo finos que están hechos, ¿no? Estas aristas boleadas. Queríamos también continuar con el tema un poquito industrial, ¿no? La casa tiene hasta cierto punto
un diseño, una mezcla de diseños, ¿no? Donde el industrial lo aplicamos muy bien. Se dieron cuenta, traemos PTRs para el soporte en la parte de abajo, pero también integramos estos servilleteros. Se ven muy elegantes. Por ejemplo, esta escalera no sería esa chapa, ¿verdad? No, esta es madera sólida. Esta sí es madera sólida. Sí, esta es madera sólida y viene ensamblada tipo uña, así se le llama el ensamble. Son muy pequeñas, ¿verdad? Sí. O sea, Entonces la vuelven súper estable. Ok. Súper estable. La combinación entre la viga y aquí esta estructura que se ve de acero de repente en unos apoyos, ¿el entrepiso de qué es? Es una losa colada, es una losa llena. Ok. Los closets empotrados en esto. Está muy bien. Ha sido nuestra casa más alta y ha sido en donde hemos intentado nuevas cosas y a raíz de esta casa nos han surgido clientes que quieren cosas similares, ¿no? El tema de los tapancos ha llamado muchísimo la atención, más de lo que te puedes imaginar. Es que es trabajar en sección, o sea, es sacarle más espacio Claro. a la misma área. Exactamente. Y nos queda un producto cómodo, amplio, con muy buenas alturas, sin sacrificar prácticamente nada. Arquitecto Petrosian, muchísimas gracias, por compartirnos tu hogar. Y bueno, ya saben, vamos a dejar las redes de los arquitectos para que los contacten y sigamos haciendo buena arquitectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos muy pronto. Los voy a dejar con la vista de la recámara principal. Hasta muy pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Te das cuenta del valor de la arquitectura, ¿no? Una cosa es hacer una casa sencilla, ¿no? Que sea sencilla de construir, que sea, ¿sabes? Que a todo el mundo le guste, que no tenga como cosas muy específicas. Pero aquí te das cuenta que también cuando haces una cosa pensada para ti, pero bien hecha porque la hiciste con amor, pues más gente la va a querer. Y más gente, o sea, si esto fuera un producto comercial, ¿se vendería? Sí se vendería. Sí, porque tiene muchas cosas que luego a veces la limitante de poder pensar en ellas no lo imaginas, ¿no? Y cuando ya lo ves dices, ¡ay! ¿Qué pasó? Sí, entonces sí se vuelve un producto muy deseado. Quisimos hacer las cosas distintas, muchísimo. Hacerlas bien. Nos faltó nomás la alacena, eso que decías. Sí, claro. Mira, aquí está la alacena. Digo, está llena de cosas, ¿verdad? Pero todo bien. Una alacena relativamente pequeña, pero nos cabe todo. Genial. ¿No? Todo tenemos, ¿no? Canastas extraíbles para fruta y verdura, etcétera, entre paños. Tenemos la panera para guardar pues, medicinas, etcétera. Y entonces ahora ya entiendo distintas las puertas, o sea, esta sensación tan lisa no se la das con laca, ¿es la misma hoja? No, sí tiene mucho proceso de laca. Ah, sí. Sí tiene mucho proceso de laca. Te la mandan y tú las puedes lijar, o sea. Sí. Ok. Sí, y esta es la segunda área de servicio. Esta área de servicio tiene una salida al lateral. Ah, ok. Otra vez, es el doble ingreso en el acceso. Es correcto. Entras por el ingreso principal o entras por este acceso secundario. Esto está muy bien pensado también. Esto en sección se entiende perfecto. Entonces doy la vuelta. Y aquí decidimos nosotros, en un principio teníamos proyectadas unas escaleras para allá abajo, pero tachamos la idea porque realmente iban a ser muchísimas escaleras y nos iba a interrumpir la entrada de luz lateral que tenemos en ese gran ventanal. Además de que si alguien quiere entrar, pues que entre por el sótano. Claro. Ya no había sentido. Oye, ¿cuánto le bajaste al terreno? ¿Cuánto fue la excavación?
Yo creo que le bajamos como unos 3,5 metros. No, sacamos camiones y camiones. Estuvimos casi 5 días escarbando acá. No acabábamos. Es que sí es mucho, fíjense. Todo el sótano fue colado en concreto. Los muros. Sí, todo el muro. Ok. Metimos obviamente su zapata. ¿Qué utilizas para la impermeabilización tú de los sótanos? El impermeabilizante, metimos aquí un impermeabilizante de resistencia 300 con fibra y con ímper al 2%. Y después De metimos de Cemex, claro. Y después metimos un producto de Fester que se llama Nanotec 99, específico para concretos, en donde cierra completamente la capilaridad del concreto. Después de eso ya metimos enjarres con los productos que utilizamos siempre, ¿no? Aplicamos CR66 y Festegral en sarpeo y CR66 después de, y ya después enjarramos tradicionalmente. Pues le echaron todo. Sí. Todo lo que había posible. No queríamos, ese ya se volvió un estándar también, Abraham. Era importante no tener no escatimar en esos impermeabilizantes. Realmente, si te sale una humedad, después es muy complicado, ¿no? Ya la corrección es complicada, entonces siempre hay que buscar prevenir. Excelente. Sí, no, totalmente. Pero esas prácticas, pues obviamente son con el tiempo, ¿verdad? Entonces tú que ya tienes sale experiencia. Caro. Sí, sale muy caro, pero a la larga es una inversión total. De acuerdísimo. Jóvenes, esto ya es extra. Vámonos. Suscríbanse y compartan. Gracias. Hasta muy pronto.